Capítulo 9. El pueblo de papel. Después de viajar 2 días hacia el oeste en carruaje, llegaron a la aldea que era el pueblo natal del curandero. Se encontraba junto a unas montañas y un bosque, aguas abajo del nacimiento del gran río que dividía el país por la mitad. Las acequias seguían al río, pero parecía que en los campos solo crecía la maleza. Mao Mao los miró atentamente y el curandero, al que le encantaba hablar, tuvo la amabilidad de explicarse. Mantuvo la voz baja, quizá por deferencia a Basen, que estaba sentado en diagonal frente a ellos. Jinshi se sentó al lado de Basen, pero el curandero aún no se había dado cuenta de quién era. «Eso es cebada», dijo. «¿Cebada, señor?» Parece extraordinariamente bien regada. Las acequias corrían alrededor de los campos, pero Mao Mao no creía que la cebada necesitara tanta agua. Mao Mao, el gato, estaba a sus pies. Se había cansado de ir en su cesta y se apoyaba alternativamente en las rodillas del doctor y miraba por la ventana. Ella, por su parte, parecía saber quién era Jinshi y de vez en cuando se acurrucaba contra sus tobillos. Basen mantenía las distancias con ella. Quizá nunca había tratado con gatos. Parecía que había muchas cosas con las que no se manejaba muy bien. Esos son para la temporada de arroz de verano. Aquí se cultivan 2 cosechas al año. Ya ves, arroz y cebada. Si te dedicas al arroz en tierra húmeda, podrás hacer otro cultivo en el mismo campo sin agotar la tierra, añadió el curandero. Cultivar 2 cosechas el mismo año significaba extraer muchos más nutrientes del suelo, pero el agua de los arrozales en realidad restablecía los nutrientes en el suelo, protegiéndolo contra el agotamiento, una forma de cultivo ideal para una zona tan rica en agua. Cuando superaron los campos, apareció el bosque, con el pueblo enclavado en sus proximidades. «Parece que hay una gran variedad de recursos naturales por aquí», comentó Mao Mao. Tantos, pensó, que no parecía haber una razón de peso para centrarse en la fabricación de papel, pero había otros factores en juego. «Cuando llegamos aquí, la llanura ya pertenecía a otra persona», explicó el curandero, «pero no le habían dado importancia al bosque». Ese bosque, con el agua de las montañas cercanas corriendo por él, proporcionaba los recursos para la industria papelera del pueblo. No había suficiente para permitirles producir a granel, pero habían podido triunfar centrándose en la calidad. Por suerte, el río también les servía para transportar su producto. Los 2 grupos hacían cosas diferentes, así que los aldeanos se llevaban bien con los habitantes originales de la tierra. «Cuando llegamos aquí, el terrateniente era un buen tipo», dijo el curandero. Sin embargo, algo molestó a Mao Mao. Mientras pasaban por los campos, sus ojos se habían encontrado con los de un campesino que pisaba la cebada. Esa era una forma de hacer más fuerte el grano, pero la forma en que lo hacía parecía casi furiosa. La mirada que le había dirigido era aguda, oscura. Mao Mao había fingido que no le había visto y se había vuelto para continuar su conversación con el curandero. Les recibió una mujer que parecía tener unos 40 años. La suavidad de sus ojos y la forma en que estaban caídos le recordaron a Mao Mao al propio curandero. La mujer debía de ser la hermana menor del curandero, supuso. El curandero le pasó el gato a la mujer, que sonrió y acarició su pelaje. Debió de haberle dicho con antelación que iba a traer al animal. Sin embargo, es evidente que no le había dicho que viajaría con todo un séquito, porque ella miró a Mao Mao y a los demás con sorpresa. «Hermano mayor, bienvenido a casa», dijo. «Sí, gracias, es bueno estar de vuelta». El curandero sonaba bastante tranquilo, pero las lágrimas se agolpaban en las esquinas de sus ojos. Era difícil culparle. Un hombre que volvió a ver su casa por primera vez en más de 10 años. «Me gustaría ir a visitar las tumbas», dijo. «Ya sabes, padre y...» «Deben haber muerto mientras él estaba en el palacio interno», resopló audiblemente. «Sí, por supuesto, pero si no te importa que pregunte». La mujer miró a Mao Mao y a los demás. «¿Son estos amigos tuyos?» Mao Mao se dio cuenta, mientras la mujer los miraba, de que estaba viendo a una ama de casa calculando mentalmente los preparativos de la cena. Así que este es tu superior de tu lugar de trabajo y su asistente. Podrías haberlo dicho antes. Así que ahora soy su asistente. Eso no era exactamente cierto, pero tampoco era exactamente falso. Lo mismo podría decirse de la palabra superior, pero como Basen decidió no decir nada, aparentemente quiso seguirle el juego. La tía Quack les había dicho su nombre, pero había sido difícil de captar y Mao Mao francamente no lo recordaba, así que simplemente resolvió pensar en la mujer de esta manera.
Estaba cargando afanosamente la mesa con comida, el pescado de agua dulce al vapor con hierbas, el baozi en una cesta de vapor y el arroz frito con chispas doradas tenían un aspecto delicioso. De hecho, parecían perfectos, teniendo en cuenta que había tenido que prepararlos con poca antelación para tener en cuenta el tamaño del grupo. Incluso había un brebaje de pescado y sopa de arroz para el felino de Mao Mao, que comió con ganas y sin la dignidad que normalmente se asocia a los gatos. Sin duda, habría cogido el pescado de la mesa si hubiera creído que podía salirse con la suya. Debo decir que nunca esperé que un eunuco como tú volviera a casa con una joven novia tan encantadora. Me temo que no es así. Supongo que no. La broma fue acompañada por el sonido de un cuenco golpeando algo duro. Mao Mao miró y vio que a Jinshi se le había caído la bandeja. ¡Caramba! No te preocupes, ahora mismo te traigo una bandeja nueva, dijo la tía Quack, negándose a ignorar al hombre con la inquietante herida de la quemadura. En opinión de Mao Mao, si Jinshi iba a hacer realmente el papel de sirviente, debería haberse quedado en el carruaje y comer raciones de campo o algo así. Probablemente Basen no lo había permitido. El disfraz de Jinshi era perfecto. Mao Mao esperaba que no se delataran por un pequeño desliz como este. Para cuando toda la comida estaba en la mesa, la familia de la tía Quack había llegado. Había 2 hombres jóvenes y un hombre de mediana edad con un pañuelo alrededor de la cabeza. Presumiblemente, el hombre de mediana edad era el marido de la tía Quack y los otros eran sus hijos. «Cuñado, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo el marido, quitándose el pañuelo y saludando respetuosamente al curandero. «Sí, mucho tiempo», respondió el curandero, sonriendo. Uno de los hijos siguió a su padre en el saludo médico. Uno de los hijos siguió a su padre en el saludo al médico, pero el otro ignoró por completo al curandero, sentándose en su lugar y comenzando a comer con pasión. «¡Deja eso! ¿Cómo te atreves a no saludar?», dijo la tía mirando al niño. «Hermano mayor», dijo el otro hijo, lanzando una mirada agónica al joven. Así que él era el más joven y el hombre con actitud desagradable era el hermano mayor. El sobrino Quack número 1 abrazó un baozi y le dio un mordisco. Estaba lleno de relleno de cerdo, lo que hizo que a Mao Mao se le hiciera agua a la boca. «¿Dices que debo respetar a mi tío? Es un eunuco que no ha estado en casa desde hace años. ¿Qué está haciendo aquí ahora?», y arrastrando toda una multitud de visitantes con él. Al oír eso, el curandero esbozó una de esas sonrisas incómodas que parecían especializarse en el movimiento de las cejas. A estas alturas, ya estaba acostumbrado a que le ridiculizaran por ser eunuco, pero sufrir semejante burla por parte de su propio sobrino debía ser doloroso. Incluso, Mao Mao se sintió desanimada por la actitud del chico. ¿Iba a quedarse de brazos cruzados y a dejar que ese tipo hablara y se comiera toda la buena comida? No lo iba a hacer. Se sentó firmemente en su silla. «Si no te importa, empezaré antes de que se enfríe», dijo, y luego arrebató con pericia el trozo exacto de comida que el sobrino había ido a buscar. Él la miró mal, pero a ella no le importó. Conocía a muchos sirvientes y soldados muchos más grandes y corpulentos que aquel tipo. Basen parecía querer hablar, pero pareció calmarse cuando vio a Mao Mao manejar la situación. Jinshi, por su parte, mantuvo la compostura. La tía Quack estaba evidentemente enfadada, pues cuando trajo el congee y la sopa había raciones para todos menos para su hijo mayor. Su marido y su hijo menor, que obviamente sabían lo que era mejor para ellos, prefirieron no hacer comentarios. El hijo mayor, tal vez sintiéndose agraviado por la forma en que su familia le trataba, cogió otro baozi y salió de la habitación. Cuando el chico se fue, el marido de la tía Quack, rascándose la cabeza avergonzado, se inclinó ante el curandero. «Lo siento mucho, cuñado. No sabes lo mucho que has trabajado por este pueblo, lo mucho que te has sacrificado, y delante de tu superior, nada menos». «Oh, no pasa nada, no me molesta. Estoy acostumbrado a estas cosas», contestó el curandero, aunque parecía muy consciente de Basen. Mao Mao pinchó a Basen con la punta de un dedo y este dio un pequeño respingo, por no decir, somos nosotros los que deberíamos disculparnos por aparecer tan de repente. Así que al menos podía ser educado cuando la situación lo requería. Eso era un alivio. Probablemente le animó a preocuparse por la implacable mirada que le dirigía a Jinshi.
Bien, bien, entonces todo está bien, dijo el curandero, sorbiendo un poco de congui con aprecio. La afirmación de que estaba acostumbrado a cosas así era un comentario despreocupado, pero la tía Quack estaba claramente preocupada por ello. Fue para salvarla de ser vendida al palacio interno que el curandero se había sometido a convertirse a un eunuco, y esto a pesar de que sus padres presumiblemente valoraban más a un hijo que a una hija. Sin embargo... Sé que no he venido aquí solo para cenar. ¿No hay algo de lo que querías hablar?, dijo el curandero. El resto de la familia guardó silencio. Habían llegado, al parecer, a la verdadera razón por la que había vuelto. En lo que respecta a Mao Mao, ella era simplemente parte del público, así que no tenía intención de dejar de comer. El pescado al vapor estaba perfectamente salado y las hierbas le sabían de maravilla. Tendría que preguntarle a la tía qué la había hecho. El marido dejó a un lado los palillos y miró a la tía Quack y después, tras un rato, bajó la cabeza. Cuñado, hemos oído que te has convertido en un médico de renombre, tan famoso que incluso has dado a luz al propio hijo del emperador. Debes tener el oído de su majestad y te rogamos que le pidas un favor personal. ¿Eh? ¿Entregó al hijo del emperador? ¿En serio?, pensó Mao Mao. De hecho, había sido su padre adoptivo, Luo Men, quien había realizado el parto, pero conociendo al curandero, podría haber adornado la historia en una de sus cartas. Sin embargo, incluso Mao Mao tenía la suficiente decencia como para guardar silencio en ese momento. Basen frunció un poco el ceño, y Jinshi parecía estar mirando hacia algún punto en la distancia. El curandero, por su parte, dejó sus propios palillos con las cejas aún más caídas de lo habitual. Pedirle a su majestad que me escuche estaría muy por encima de mi posición. Aunque hayas asistido al parto de la consorte real, era imposible. Incluso a los más altos funcionarios solo se les permitía hablar con el emperador en algunas ocasiones. Incluso buscar una audiencia personal con él podía considerarse un acto de falta de respeto y costarle la cabeza al curandero. La propia Mao Mao había sido agraciada con la oportunidad de hablar con el emperador en varias ocasiones, pero cada vez era porque su majestad lo había permitido personalmente. Y ahora Gyokuyo ya no era una consorte, sino la emperatriz. Ponerse en contacto con ella sería difícil. A este ritmo, el curandero parecía que iba a encontrar la tarea que se le había encomendado a pesar de todo. Y si Basen decidió intervenir con alguna réplica incómoda, eso no ayudaría. Así que Mao Mao decidió retomar la conversación. Un médico anterior del palacio interno se involucró en asuntos que no eran de su responsabilidad y fue castigado con la mutilación y luego desterrado del palacio, dijo. Los demás parecían sorprendidos. Se rumoreaba que fue tan tonto como para aprender algo que no necesitaba saber. Dicen que por eso se metió en problemas. Estaba hablando de su propio padre, es cierto, pero no estaba mintiendo. Se preguntó brevemente si era seguro que dijera todo lo que había dicho, pero ni Basen ni Jinshi reaccionaron, y se alegró de no haber inspirado ninguna travesura por su parte. La tía Quack y su familia tragaron con fuerza y se miraron con inquietud. Sus hombros se desplomaron. El curandero, sin embargo, se inclinó hacia adelante agitando una mano. Es cierto que probablemente no pueda hablar con su majestad, pero hay otras personas a las que podría recurrir. Dime, ¿qué les preocupa? La tía Quack y su marido compartieron una mirada. Mao Mao se preguntó si tal vez estaba imponiendo. Pero había llegado hasta aquí. Quería escuchar el resto. Jinshi y Basen, evidentemente de la misma opinión, no mostraron ninguna señal de movimiento. Por favor, habla. No puedo prometer cuánta ayuda podemos ofrecer, pero al menos podemos escucharte. Esta petición provino de Basen. Las palabras pertenecían más propiamente a Jinshi, pero aquí Basen hablaba en su nombre. El curandero los miró, asintió y luego dijo: «Puedes confiar en esta gente». Fue ese raro momento en el que dijo lo correcto en el momento adecuado. «Bueno, si tú lo dices», dijo lentamente la tía Quack y luego comenzó a hablar.
El problema tiene que ver con los derechos de la tierra en la aldea. El terreno sobre el que se construyó la aldea, dijo, era en realidad alquilado. El propietario vivía cerca, no lo utilizaba, por lo que estaba dispuesto a alquilárselo a bajo precio. Pero con el paso de los años, las dos partes empezaron a hablar de vender el terreno directamente. El propietario de entonces era un hombre fácil que se llevaba bien con los habitantes del pueblo, o eso decía la tía. Sin embargo, hace algunos años que ese hombre había muerto y su hijo había asumido el cargo de propietario, con lo que las cosas empezaron a cambiar. A diferencia de su padre, el nuevo terrateniente despreciaba a los forasteros y tenía la fea costumbre de despreciar a los artesanos. Cuando el pueblo recibió un encargo imperial para suministrar papel a la corte, apenas pudo soportarlo. Cuando la calidad del papel de la aldea había bajado, el nuevo terrateniente había venido varias veces a exigir el pago de la deuda. Según el contrato con el anterior terrateniente, la tierra y el bosque se prestó a los aldeanos durante 20 años. Estaba claramente estipulado y la aldea siempre pagaba a tiempo. Pero él seguía insistiendo en que la cosecha de arroz había bajado porque estábamos contaminando el agua. No paraba de decir que no tenían suficiente agua para hacer arroz, dijo el hijo número 2 con una mirada agónica. Últimamente han empeorado aún más. Nos han dicho que paguemos inmediatamente o que nos vayamos de sus tierras. Quedaban otros 5 años de contrato. El pueblo difícilmente podría reunir el dinero de 5 años de una sola vez y con tan poco tiempo de antelación, pero estaban tratando con su terrateniente. Al igual que Mao Mao no podía mandar a la vieja señora, el pueblo tenía que ir con cuidado. Si tenemos que irnos, nuestras casas y la mayoría de lo que hay en ellas tendrían que quedarse aquí. Y quién sabe cuánto tiempo podríamos tardar en encontrar un nuevo lugar para vivir. Creemos que simplemente quieren echarnos del pueblo para poder instalarse y empezar a hacer el papel ellos mismos. ¿Por qué demonios iban a hacer eso? Ellos saben hacer arroz y nosotros hacer papel. Deberíamos dedicarnos a nuestros negocios, dijo el curandero con su fino bigote agitándose nuevamente. La gata Mao Mao, que había terminado de comer y no tenía nada que hacer, lo vio y se agachó, preparándose para saltar sobre el vello facial. Podría pensarse que sí, dijo la tía sacudiendo la cabeza. Pero el impuesto sobre el grano se disparó de repente este año, mientras que el impuesto sobre el papel bajó hace un par de años. Será mejor que creas que eso no ha mejorado las relaciones. Ah, así que es eso. La relación del impuesto sobre el papel se debió claramente al deseo de hacer el papel más universal y, en su última instancia, mejorar la alfabetización. En cuanto al número del impuesto sobre el arroz, probablemente se había pensado que no sería una imposición excesiva en una zona que producía 2 cosechas al año y, mientras tanto, apuntalaría las reservas para lo que se avecinaba. Mao Mao echó una mirada a Jinshi. Parecía bastante tranquilo, pero pudo ver que se movía un poco. Debe tratarse de un problema de daños por insectos, pensó. Enviar las cosechas de las regiones abundantes a los lugares más afectados significaría que menos personas pasarían hambre. Sabía que simplemente Jinshi y todo el gobierno intentaban hacer lo que podían y no creía que se equivocaran al hacerlo, pero a la gente a la que se le habían subido los impuestos estaba comprensiblemente descontenta. Debieron sentir que tenían que compensar la diferencia de otras maneras, apretando las tuercas a este pueblo, por ejemplo. Sin embargo, como sugirió el curandero, no era como si uno pudiera simplemente mudarse al pueblo y empezar a fabricar papel. Había que saber ciertas cosas. Cómo hacerlo bien no era obvio sin experiencia. La cosa es que también tenemos otro problema. Dijo el marido, refiriéndose evidentemente al joven con mala actitud. Por ciertas razones, él está más del lado de los agricultores aquí. Mi hermano, El hermano menor sonrió incómodo. ¿Cómo lo digo? Se ha quedado ciego. Sonaba como si apenas se atreviera a decir las palabras. Me da vergüenza admitirlo, pero el chico no sabe mucho. Cree que todos los funcionarios son iguales. Así que por eso había arremetido contra el curandero. Debía pensar que los eunucos eran indistinguibles de los burócratas que habían subido los impuestos. Por eso necesitamos su ayuda. La petición era esta: conseguir que bajaran los impuestos. No va a suceder.
pensó Mao Mao. Era imposible, a pesar de que Jinshi estaba sentado allí mismo, si una orden dada por la mañana se anulaba por la tarde, el país se asumiría en el caos. Una cosa hubiera sido que esa gente estuviera al borde de la inanición, pero por lo que podía ver, no parecía que las cosas estuvieran tan mal. Esto puso al curandero en una posición muy incómoda también. No había realmente nada que pudiera hacer para ayudar. El gato se sentó sobre sus rodillas, golpeando su tembloroso bigote, dejando marcas de arañazos en su barbilla. Me temo que solo soy un eunuco, ya ves, dijo. Los hombros de la familia se desplomaron ante eso. Sin embargo, el marido se recuperó de su decepción y dijo: mañana hay una conferencia, ¿quizás podrías acompañarnos al menos? Sí, eso podría hacerlo. Miró a Mao Mao y le pasó la mirada a Basen. ¿Podría asistir yo también?, preguntó Basen. Se mostraba despreocupado, pero no podía evitar estar interesado. A su manera, estaba directamente implicado en el asunto. Me gustaría estar presente como tercero, explicó. Bueno, empezó el marido, pero no dijo más que eso. Lo más probable es que estuviera encantado de que Basen la acompañara, pero sospechaba que el propietario se opondría. Simplemente me quedaré atrás y me mantendré al margen. Solo hablaré si la otra parte se pone demasiado agresiva, dijo Basen. Entonces el marido asintió, todavía reacio. Y yo estaré allí, por supuesto, dijo el curandero. No es que vaya a ser de ayuda, pensó Mao Mao. Sin embargo, se preguntó si ella misma podría estar presente. Agarró a la otra Mao Mao de las rodillas del curandero justo cuando el gato le daba un nuevo arañazo. El marido de la tía Quack era el jefe de la aldea y la casa de la familia tenía espacio suficiente para alojar a algunos visitantes durante la noche. El grupo de Mao Mao había planeado alojarse en una posada de la carretera, pero acabaron quedándose allí mismo. A Mao Mao le dieron una pequeña habitación individual, mientras que el curandero lo pusieron en el dormitorio principal con Jinshi y Basen, en una gran habitación de invitados. Los guardaespaldas que la acompañaban se alojaron en un anexo. Había camas y colchonetas más que suficientes. Se contrataría a jornaleros cuando se pagaran los impuestos, y había mucho mobiliario a mano. La tía Quack se ofreció a prepararles el baño. Al fin y al cabo, eran invitados, pero Basen se negó, diciendo que ya le habían dado suficientes problemas. Francamente, a Mao Mao le hubiera gustado lavarse, pero no podía contradecir a Basen, que debía estar actuando siguiendo instrucciones silenciosas de Jinshi. En su lugar, Mao Mao pidió que le llevaran un cubo a su habitación y se limpió con una toalla de mano. Se limitó a quitarse el sudor. El agua estaba demasiado fría como para querer hacer mucho más, pero decidió lavarse el pelo, que empezaba a estar graso. Para ello, puso agua caliente en el cubo, pero solo una taza. Se soltó el pelo y cuando estaba bien mojado, añadió un poco de jabón. Se frotó el cuero cabelludo suavemente, metódicamente, para eliminar la suciedad. Se enjuagó la espuma y se envolvió el pelo empapado en una toalla para secarlo. Tenía los pies fríos, así que lo sumergió en el agua, que aún estaba caliente. Mientras se limpiaba asiduamente el pelo, llamaron a la puerta. «Pase», dijo, pero no hubo respuesta desde el exterior. Desconcertada, abrió la puerta un poco y se asomó. La recibió la visión de un hombre inquietante con una quemadura. No dijo nada. Se limitó a abrir la puerta y el hombre inquietante, es decir, Jinshi, entró. La ventana de su habitación estaba cerrada. Después de todo, había estado lavando y la habitación de al lado pertenecía a Jinshi y Basen. La siguiente habitación más allá estaba a cierta distancia. «Puedes hablar. No creo que nadie nos oiga», dijo. «¿Te ha interrumpido el lavado?», preguntó él. Su voz tenía una característica celestialidad. Evidentemente, esta vez no había decidido intentar alterarla, lo que explicaría por qué había permanecido en silencio. «Solo mi pelo. Siento no estar más presentable», dijo Mao Mao, que siguió dándose palmaditas en la cabeza mientras trasladaba el cubo a un rincón de la habitación. Era un espacio reducido y la cama era el único lugar para sentarse, así que Mao Mao permaneció de pie, mirando a Jinshi. «Deberías sentarte», dijo. «Todavía tengo el pelo mojado», contestó ella, lanzándole una mirada que esperaba que significara «¿Por qué estás aquí?». Jinshi, tocando la quemadura de su mejilla, le mostró un paquete envuelto en tela. «Me gustaría deshacerme de esto por un tiempo. ¿Crees que podrías replicar el maquillaje?». El paquete contenía tinte rojo, pegamento y un polvo blanco. El pegamento utilizaba arroz cuidadosamente machacado y estaba en helado pegajoso. Al inspeccionarlo, pudo ver que la cicatriz de Jinshi estaba empezando a diluirse. Se sudaba
ropa incluso cuando hacía frío y cuando se acostaba para dormir empezaba a borrarse. Probablemente, creo que puedo hacerlo, dijo. Podía usar pegamento teñido para fruncir la piel y luego poner una capa de polvo blanco encima para conseguir, más o menos, el efecto adecuado. Añadiendo algunas sombras para que su cara pareciera cetrina, se completaría la ilusión. Si quieres, entonces, quítalo por ahora. Sumergió un paño en el cubo. Oh, ¿qué pasa? Déjeme preparar agua fresca. No, eso sería demasiado problema. Esto está bien. Mao Mao no dijo nada más, pero se quedó mirando el cubo. No parecía demasiado sucio, pero... ¿pasa algo?, preguntó Jinshi. No señor, nada. Había metido los pies en el cubo después de lavarse el pelo, pero podía guardarse eso para sí misma. A Jinshi no parecía molestarle el agua usada, así que decidió que no era necesario molestarse en conseguir más. Cogió el pañuelo húmedo y se frotó la cara. Era un pañuelo de algodón nuevo y bonito, pero rápidamente se ensució con el tinte y el pegamento. Era un desperdicio, pensó Mao Mao. Era poco probable que la tela quedara limpia del color rojo, incluso con un lavado diligente. Deseó que hubiera tenido a manos un trapo menos elegante para utilizarlo. Jinshi cerró los ojos y la dejó trabajar, aparentemente disfrutando del tacto del paño cálido y húmedo. Parecía tan desprotegido que le preocupaba que le cortaran la cabeza mientras el asesino se reía. El pie de atleta no puede extenderse a la cara, ¿verdad? No es que Mao Mao tuviera pie de atleta, para ser claros. El pegamento se disolvió, dejando al descubierto la piel desnuda de Jinshi, que era suave y sana, aunque tenía otra herida. Una de verdad que todavía era visible, cortando a través de ella. La cicatriz seguía enrojecida. Probablemente se desvanecería con el tiempo, hasta cierto punto, pero nunca desaparecería del todo. La acompañaría el resto de su vida. ¿Maestro Jinshi? Sí. ¿Por qué nos detenemos en la casa del maestro médico? Y con Mao Mao a cuestas, nada menos. Está de camino a nuestro destino. Pensé que podríamos echar un vistazo, ya que íbamos a pasar por allí de todos modos. ¿De camino a nuestro destino? Para ella, eso significaba volver a casa iba a tomar aún más tiempo que salir. ¿A qué lugar del mundo nos dirigimos? Honestamente, es un tiempo conveniente. Me da la oportunidad de ver la reacción del aumento de los impuestos de primera mano. Eso es cierto. Cada año, cuando se cobraban los impuestos, se tenía en cuenta la cantidad de la cosecha en comparación con la población local y se comprobaba la proporción para asegurarse de que nadie se enfrentara a una carga excesiva. Pero al fin y al cabo, eran solo números. Solo se podía confiar en ellos hasta cierto punto. Además, hay algo extraño por aquí. ¿Qué es, señor? Me temo que no lo sé del todo. Solo sé que tu primo ha sacado ese abaco suyo y cree que hay algo raro. La fijación de Lahan por los números era legendaria. Era un excéntrico que trabajaba día y noche en la búsqueda de números cada vez más bellos, aunque no pudiera hacerlos del todo perfectos. Si le había planteado el asunto a Jinshi, era casi seguro que algo estaba pasando. Dice que hay una aberración en la cantidad de arroz que han enviado estos últimos años. El excéntrico Lahan podría ser, pero no era propenso a equivocarse en un punto como ese. Eso es lo que me trajo aquí. Pero mira lo que hemos encontrado. No podemos sustituir a los productores de papel profesionales por un puñado de aficionados que no saben nada, justo cuando intentamos aumentar la producción. Así que esto era algo más que una diversión turística. Estaba haciendo un trabajo real. Ahora se sintió especialmente mal mientras él se lavaba la cara con agua de sus pies. Jinshi debía de tener sueño, pues se fue desplomando en la cama hasta quedar tumbado. Pensó en lo problemático que podía hacer. Mao Mao se sentó en la cama y comenzó a acariciar suavemente su pelo. No llevaba perfume, pero aún así percibió un ligero aroma floral. ¿Cuánto se parece a una de esas doncellas celestiales? ¿Debo rehacer tu quemadura ahora? ¿O prefieres esperar hasta la mañana? Ahora, por favor. Su voz somnolienta era más seductora de lo normal, reflexionando que podría causar un verdadero desastre si le echara de su habitación ahora mismo. Mao Mao removió el pegamento y el tinte con el dedo, añadió un poco de agua para darle la consistencia adecuada y empezó a embadurnar la cicatriz. Me pregunto, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Parecía muy convincente. Puede que no resista la humedad, pero estaba en la estación seca, cuando rara vez llueve. ¿No podría el maestro Basen hacer esto? No tiene el talento necesario.
¿Así que esta es la razón por la que me has traído? No es la única razón. A Jinshi parecía gustarle el contacto físico. Cerró los ojos como un niño mientras ella extendía el pegamento con la punta de los dedos. No te duermas, le advirtió ella. Primero, llamaré al maestro Basen. ¿Qué tan útil crees que sería si lo hicieras? No mucho, lo admito. A diferencia de su padre Gao Shun, Basen aún no tenía la habilidad. Francamente, ella sentía que le faltaba cierta contundencia como asistente de Jinshi. ¿Por qué es tu ayudante?, preguntó antes de poder contenerse. Parte del problema era que hacía tiempo que no veía a Gao Shun y echaba de menos el efecto reconstituyente que tenía en ella. También echaba de menos el carácter travieso del hombre de mediana edad. Jinshi abrió lentamente los ojos un poco más. Las oscuras pupilas mostraban un matiz de sorpresa. ¿Ah? Sé lo que puede parecer, pero bueno, perfectamente competente cuando importa. Si me permite decirlo, señor, no parece muy convencido. Tal vez Jinshi era un poco blando con Basen. Eran hermanos de leche después de todo. Por otra parte, si Basen se sentía realmente cómodo con Jinshi, eso era una especie de talento en sí mismo. Mao Mao terminó el maquillaje de las quemaduras y estaba a punto de lavarse la mano pegajosa cuando tuvo una idea. Con la mano limpia, buscó su equipaje y sacó la lámina de bronce que utilizaba como espejo. Luego, intentó pintar el material alrededor de su boca. Sonrió, pareciendo un monstruo. Eso es realmente horrible. Se rió Jinshi. Mao Mao, creyendo que podría lavar de nuevo el pegamento, se dejó llevar por el deseo de pintárselo también alrededor de los ojos y las mejillas. Ahora, un rostro realmente inquietante flotaba en la placa de bronce, casi como un cadáver. Jinshi, completamente absorbido por el espectáculo, intentaba desesperadamente no reírse. Se sintió mal por él. Prácticamente estaba sufriendo, pero se inclinó para terminar el trabajo. Justo entonces llamaron a la puerta y Basen gritó: «¡Voy a entrar!». La puerta se abrió antes de que pudieran detenerlo. Sus ojos abiertos fueron recibidos por la visión de Jinshi, aparentemente doblado por el dolor, y Mao Mao inclinándose hacia él con la cara y la mano cubiertas de algo rojo. No dijo nada. No dijeron nada. Poco después, Basen no pudo decir nada. Justo cuando iba a gritar por alguien, Mao Mao le metió el pañuelo en la boca abierta, mientras Jinshi lo inmovilizaba. Era lo más coordinado que habían estado desde el día en que se conocieron. Al día siguiente, Mao Mao asistió a la discusión con los demás. Estaba en un restaurante del pueblo donde vivía el propietario, no muy lejos del propio pueblo de los papeleros. Probablemente no se tardaría ni una hora en recorrer el camino entre ambos. El lúgubre restaurante era, sin embargo, bastante grande. El lugar hacía las veces de posada. Probablemente atendía a los viajeros de la carretera, no a los lugareños. De hecho, tal vez Mao Mao se hubiera alojado aquí la noche anterior si no hubieran acabado alojándose en la casa del curandero. Estaban presentes el cuñado del curandero y sus 2 hijos, junto con 3 hombres de mediana edad de su pueblo. Si añadimos a Mao Mao, Basen y Jinshi, teníamos un grupo de 10 personas en total. Mao Mao tenía sus dudas sobre si Basen podría proteger adecuadamente a Jinshi si las cosas se ponían feas, pero por otra parte, Jinshi parecía bastante capaz de protegerse a sí mismo. Probablemente todo iría bien. Frente a ellos había no menos de 15 tipos bien dotados, uno de los cuales era un hombre de mediana edad que se sentaba imperiosamente en medio del grupo, acariciando su vello facial. El anciano y la mujer que regentaban el establecimiento los observaban con indisimulada molestia. Probablemente habían elegido el lugar pensando que las cosas podrían ponerse violentas, y era una elección que no podía agradar a los propietarios. El curandero estaba visiblemente tembloroso. Aparte de la esposa del dueño del restaurante, Mao Mao era la única mujer que había por allí y parecía preocupada por ello. Nadie más, sin embargo, parecía interesarse por la escuálida gallina en medio de ellos. En todo caso, algunos parecían reírse entre ellos y preguntándose por qué estaba allí.
De hecho, no había sido fácil para Mao Mao venir. La tía Quack había intentado detenerla, señalando que, aunque no pareciera gran cosa, seguía siendo una joven soltera y que sería terrible que le esperara algún destino terrible en este restaurante. Pero sobre todo, dijo que Mao Mao simplemente no pertenecía a esta reunión. Sea como fuere, Mao Mao tenía al curandero mirándola lastimosamente y además sentía curiosidad por este supuesto contrato. Tengo algunos conocidos que saben de este tipo de cosas, terminó diciendo. ¿No podré hacerles saber lo que he visto? En cierto modo, estaba exagerando la verdad, pero tendría que servir. Cuando lo planteó así, la tía, que parece imaginar que Mao Mao conocía algún tipo de funcionarios legales, accedió de mala gana. En realidad, Mao Mao se refería a Jin Shibasen, que casualmente ya estaban con ellos, pero no había razón para mencionarlo. Y así, Mao Mao se encontró sentada en un asiento a poca distancia del grupo principal. La mujer del establecimiento le trajo un té, pero el lugar olía a alcohol. Quizás también había una taberna aquí, y Mao Mao apenas pudo evitar pedir un poco. Jin Shibasen se sentaron en la mesa con ella. ¿Era realmente necesario que estuvieras aquí?, preguntó Basen, retomando el tema de lo que ya había sido una discusión bastante prolongada entre la tía y el curandero. Si se oponía, debería haberlo dicho entonces. El maestro médico solicitó mi presencia. No habría sido inhumano por mi parte abandonarlo. Te escucho hablar. Basen parecía querer insistir en el tema, pero el curandero había estado robando miradas a Mao Mao desde que habían llegado, así que dejó el tema. En lugar de eso, miró a su alrededor y comentó: tengo que decir que aquí hay una gran cantidad de alcohol para un lugar de este tamaño. Las estanterías estaban repletas de vinos, pero la oferta principal parecía ser un vino sin refinar o turbio que se almacenaba en un gran barril en la cocina, un alcohol turbio y blanquecino. En la capital, los licores claros o destilados eran la bebida preferida. Este material parecía el clásico vino del campo. Es de suponer que a los viajeros se les ofrecía el material de las estanterías, mientras que a los lugareños se les servía del barril. Mientras Mao Mao se distraía con las bebidas, las discusiones habían comenzado. ¿Has traído el dinero?, preguntó, naturalmente, el imperioso hombre de mediana edad, sonando como un villano de tercera categoría en una obra de teatro. Mao Mao no estaba segura de si los hombres de aspecto rudo que lo rodeaban eran arrendatarios o musculosos contratados. El cuñado, sus hijos y sus amigos eran de buena complexión, pero claramente superados en número. Miró a su alrededor, pensando en dónde huiría si las cosas se volvían violentas. Se supone que todavía hay tiempo. ¿No puedes reconsiderarlo?, preguntó mañosamente el cuñado del curandero. Entre él y el propietario había un papel, presumiblemente el contrato. ¿Qué hay que reconsiderar? No te estoy prestando ese terreno solo por la bondad de mi corazón, ¿sabes? Si no puedes pagar, quiero que te vayas. No estaba dando cuartel. Parecía que no era la primera vez que tenían esta conversación. El hombre continuó. Mira, me gusta pensar que estamos siendo flexibles. Nos ofrecemos a esperar hasta el año que viene. Solo te pedimos que nos enseñes un par de cosas mientras tanto. Ridículo, pensó Mao Mao. Así que los artesanos podían marcharse inmediatamente o el año que viene. Y si elegían esperar, solo significaría dar tiempo a los demás aldeanos para aprender las técnicas de fabricación de papel. Evidentemente, no tenían a dónde ir ahora, pero si esperaban, se verían obligados a renunciar a sus secretos comerciales. Probablemente, los campesinos también esperaban recibir el cargo imperial, encajando perfectamente en la vida anterior de los artesanos. Era suficiente para hacer que una persona se enfadara, pero normalmente no habría pasado desapercibida. La prueba estaba ahí, sobre la mesa. Sin embargo, algo era extraño. ¿Por qué hacer que los maestros papeleros enseñen a un grupo de agricultores a fabricar papel y luego obligar a los artesanos a marcharse? ¿Por qué no utilizar la deuda como palanca para obligarles a trabajar para el pueblo agrícola? ¿De verdad odiaban tanto a los forasteros? Mao Mao observó al hombre de mediana edad que miraba con desprecio a la gente de la aldea papelera. Los hijos, en particular, parecían ser el objeto de su mirada iracunda. Mao Mao se acercó trotando y se colocó detrás del marido. El curandero estaba a su lado, con el bigote temblando. ¿Qué crees que estás haciendo?,
Siseo Basen, pero Mao Mao le ignoró rotundamente. El contrato se había redactado hacía más de 10 años, pero el papel seguía estando en un excelente estado. Si hubiera sido de menor calidad, se habría vuelto andrajoso con el tiempo. En efecto, el contrato estipulaba pagos mensuales por una cantidad determinada a lo largo de 20 años, y al final del mismo aparecía la huella de las personas implicadas, las llamadas marcas de la flor, que servían en lugar de las firmas, demostrando que el documento era válido y correcto. Con todo tan obviamente en orden, Mao Mao no podía entender por qué el propietario les presionaba de esta manera. El hijo menor, un hombre perspicaz y reflexivo, la puso al corriente. Afirma que el contrato no es válido, dijo, a pesar de que había sido escrito por un escribano y todo. Aunque tenga marcas de flores, sí, son marcas reales, pero bueno, el último propietario no sabía leer. ¿Era analfabeto?, preguntó Mao Mao. Eso no es inusual, pero es desconcertante. Los caseros a menudo tenían que revisar el papeleo como este, y por lo general fueron educados para la tarea. Era un yerno. Ahora tenía sentido. Si había sido adoptado por la familia para hacerse cargo de las cosas, todas las piezas encajarían. Probablemente había sido el hijo de un agricultor laborioso que no habría tenido tiempo para estudiar, y sus horas solo se habrían vuelto más valiosas después de casarse, incluso si se le hubiera ocurrido intentar aprender. No solía ir un escribano, su mujer se encargaba de cosas por él. Pero este contrato, evidentemente, se había celebrado después de la muerte de su esposa. Mao Mao quería creer que se trataba de un contrato real. El hijo menor afirmaba que las marcas de las flores eran legítimas, lo que implicaba que el contrato se había celebrado en presencia del anterior terrateniente. ¿Sigue el escriba por aquí? ¿O el testigo? Me temo que ambos han fallecido. El contrato se había firmado hacía 15 años y ninguno de los dos era entonces un hombre joven. Esto no hace más que empeorar, pensó Mao Mao. Mientras ella se ponía al día, el terrateniente había seguido presionando con la elección imposible al cuñado del curandero. Los otros granjeros sonreían con asco y los artesanos parecían encogerse. El hijo mayor del cuñado, sin embargo, se mordía el labio, con una expresión conflictiva en el rostro. Si no crees que puedes salir de inmediato, supongo que solo queda una opción. Enviaremos a un par de jóvenes mañana. Ellos pueden ayudarte y tú puedes enseñarles el trabajo. Será mejor que les enseñes para el año que viene. Los puños de los artesanos temblaban. El curandero había llegado, pero nunca iba a ser de ayuda. Era tan impotente como el resto. Solo Mao Mao miraba a su alrededor, sustancialmente menos preocupada que los demás. Tenía mucha curiosidad por ese vino. Tendría que pedirlo más tarde, pero incluso ella sabía que no debía hacerlo ahora, en medio de todo esto. Los papeleros parecían estar en un funeral. El propietario, sin embargo, obviamente se sentía festivo y comenzó a pedir bebidas. Una ronda para mí y para mis muchachos, dijo, y su generosidad provocó la ovación de los campesinos. La dueña del establecimiento trajo a regañadientes bandejas llenas de copas de vino para los bebedores. Mao Mao olfateó. Miró el vino que bebían los campesinos. No era de los turbios, sino de los claros. El propio propietario estaba bebiendo otra cosa, un líquido de color ámbar que obviamente era algún tipo de alcohol destilado. La cosa había salido de uno de los estantes. Evidentemente podía aguantar el alcohol. Podía entender al dueño de la casa, por supuesto que bebería lo que fuera su favorito, pero pedir licor destilado, incluso para los campesinos inquilinos, era extremadamente generoso. Y eso que aquí mismo había más que suficiente vino turbio, solo un poco menos distinguido. Mao Mao se lo pensó un momento y luego, aunque se sintió mal por la mujer que estaba cargando las bebidas, obviamente molesta, levantó la mano y llamó a la señora. ¿Qué pasa? Yo también quiero una copa, por favor, del vino. La mujer se encogió de hombros y le dio un trago. Jovencita, de todas las veces. El matasanos parecía exasperado con ella, al igual que su cuñado, al igual que Basen, por supuesto, pero Jinshi le indicó que pidiera más. ¿Ah? Así que se ha dado cuenta. Mao Mao pidió tazas para Jinshi y Basen, luego se bebió su bebida. Tenía un sabor dulce y buen cuerpo. No era tan refinado como el que se puede conseguir en la capital, pero no estaba mal. Sin embargo, a pesar de la suavidad de su sabor, tenía un marcado picor alcohólico.
Si hubiera tenido mal sabor, eso sería explicación suficiente. Pero en cambio, Mao Mao se relamió los labios, así que tenían un establecimiento de comidas que se veía obligado a acomodar a los clientes revoltosos y un barril entero de vino turbio. Sin embargo, eso no era lo que le servían al propietario revoltoso y a los campesinos. ¿Ah? Así que esa es la historia, pensó Mao Mao. Se volvió hacia el cuñado del curandero, que seguía con cara de exasperación. Perdone, pero ¿hay una destilería por aquí? No, nada de eso que yo sepa. Me lo imaginaba. Los labios de Mao Mao se torcieron en una sonrisa de satisfacción y se puso de pie, con la taza en la mano, ante el parlanchín y alegre terrateniente y sus compañeros. Mao Mao dejó la taza sobre la mesa con un audible tac y les dedicó una sonrisa que no se parecía en nada a la de un animal salvaje. ¿Qué quieres, pequeña? ¿Nos vas a servir una copa? El propietario le dedicó una sonrisa burlona y luego se echó a reír. ¡Jovencita! El curandero prácticamente se aferró a ella, tratando de entender lo que estaba haciendo. Basen estuvo a punto de levantarse él mismo, pero ante un discreto tirón de manga de Jinshi, volvió a sentarse. Mao Mao se rió y le dijo al propietario: ¿qué le parece un concurso de beber, mi buen señor? Se golpeó el pecho de forma demostrativa. ¿Un concurso de beber? Ah, tienes mucho valor, lo reconozco, dijo el propietario, divertido por la joven descarada que había aparecido delante de él. Los campesinos se rieron a carcajadas, los papeleros se mostraron abatidos y el curandero estaba prácticamente fuera de sí. Solo Jinshi y Basen, acostumbrados al comportamiento típico de Mao Mao, parecían impasibles. ¡No puedes hablar en serio!, dijo el cuñado del curandero. Él y sus hijos parecían profundamente preocupados. Todo irá bien, pero tengo una pregunta. ¿Cuánto le queda de deuda? Tras un segundo, el hombre respondió: son 1000 piezas de plata al año y ya hemos pagado la mitad de este año, así que serían 4500. Esa no era, en efecto, una cantidad que cualquiera estuviera dispuesto a prestar. Con comisión imperial o sin ella, el pueblo no era apto para la producción a gran escala y no iba a hacer precisamente caja. Sin embargo, lo único que dijo fue: entiendo. Se sentó de forma asertiva frente al terrateniente. Ya que estamos haciendo esto, ¿qué tal una apuesta? ¡Una apuesta! ¡Buena chica! Ahora el terrateniente, obviamente confiado en su capacidad de beber, simplemente se estaba burlando de ella. Entonces, ¿tienes algo que apostar? Sí, ya lo has visto. Mao Mao volvió a golpearse el pecho. Si me vendes un tratante, me llevará al menos 300 monedas de plata. Varios de los campesinos escupieron sus bebidas, mientras que los artesanos se quedaron sin palabras. Hubo un estruendo que resultó ser Jinshi saltando de su silla. Mao Mao, sin embargo, se limitó a sentir con la cabeza como si quisiera indicar su tranquila confianza. ¿300? Es una gran cifra para una niña tan pequeña. ¿Tienes idea de cómo funciona el mercado, niña? Bueno, sí. Por eso lo había dicho. Sentía que había visto su parte justa de jovencitas vendidas. La joya más perfecta del mundo no se vende por más de 100. ¿Y tú crees que...? El casero se reía tanto que se le escapaba la saliva de la boca. Ahora estaba disfrutando al máximo. Sus amigos igualmente estaban bien y borrachos. ¡Perfecto! Mao Mao los miró y luego se rió. Se aseguró de que supieran que era un sonido burlón. Los hombres borrachos lo captaron, como ella esperaba, y la mitad de ellos empezaron a mirarla fijamente. Solo piensa en eso porque un rábano recién sacado de la tierra nunca se venderá por más de 50 monedas de plata, declaró Mao Mao, y pensar que ni siquiera te das cuenta de eso. Sintió que su cuerpo se sacudía cuando alguien la agarró por el cuello, tirando de ella hasta que se puso de puntillas. Su comparación poco halagadora de los campesinos con las hortalizas no había pasado desapercibida. Jinshi estaba a punto de hacer un movimiento, pero ella le lanzó una mirada con el rabadillo del ojo. Si se involucraba ahora, solo complicaría más las cosas. ¡Solo tienes que decir eso otra vez!, aulló el granjero. Llamémosle granjero número 1, con la cara enrojecida y acercándose a ella con los puños en alto. Sus manos apretadas estaban ennegrecidas por la suciedad de los campos, y ella podía ver que si la golpeaba no iba a ser agradable. Pero puede que tenga que vivir con ello, pensó.
Había llegado hasta aquí, no podía echarse atrás ahora. El curandero se había derrumbado, mientras que sus compañeros de aldea lo observaban con miradas de horror. Ni siquiera sabes leer ni escribir, continuó Mao Mao. Ni siquiera usarás el papel, y mucho menos harás un trabajo decente, aunque te enseñen. El puño se lanzó hacia ella, pero nunca la golpeó. En su lugar, se oyó el ruido de algo golpeando la mesa. Alguien se había interpuesto entre Mao Mao y el granjero agraviado. En la mesa había un importante bolso y Jinshi se interponía entre los dos. Le dio la vuelta al monedero y una verdadera lluvia de plata se derramó, tintineando ruidosamente. Todos los presentes lo miraron con los ojos muy abiertos y la boca abierta, incluido Basen, cuya boca se abría y cerraba inútilmente, atónito. ¿Qué estaba haciendo Jinshi? 300 monedas de plata serían baratas para el precio de esta chica, dijo Jinshi. Había bajado el tono de voz más de lo habitual y utilizó su aspecto apuesto pero inquietante para mantener la sala a raya. Apartó casi casualmente la mano del hombre que sostenía a Mao Mao. «No vayas enseñando la plata así», pensó Mao Mao, pero no tuvo más remedio que seguirle la corriente. Se enderezó el cuello de la camisa, plantó un pie en la silla y sacó el pecho, tal como era. «¿Lo ves? Los hombres que conocen el valor saben lo que están viendo cuando me miran». El granjero, que había estado a punto de golpearla, gruñó y en su lugar le dirigió una mirada torva. Mao Mao y Jinshi dedicaron a los granjeros sus sonrisas más descaradas. «No tenemos que aguantar esto, chicos. Enseñémosle a cuidar sus modales», exclamó uno de los otros granjeros, pero el terrateniente levantó una mano. «No se precipiten», dijo, y los otros granjeros se estremecieron y retrocedieron. «Han puesto dinero de verdad sobre la mesa. Por lo que a mí respecta, tienen una apuesta». Así que estaba a bordo. Mao Mao sonrió, una expresión que podía haber parecido fuera de lugar en ese momento concreto, y retiró el pie de la silla. «Muy bien, ¿quién es el primero entonces?» Los habitantes de la aldea de fabricantes de papel se quedaron mirando a Mao Mao como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. El hombre y la mujer que regentaban el establecimiento parecían ansiosos en el mejor de los casos. El curandero seguía tirado en el suelo. Jinshi, por su parte, dirigía a Mao Mao una mirada que comunicaba que estaba muy disgustado por esto. Basen parecía molesto por el hecho de que Jinshi estuviera disgustado. La bolsa llena de monedas estaba sobre la mesa. «Déjame ser el primero en enfrentarme a ella», gritó el hombre que casi había golpeado a Mao Mao. «Perfecto». Las botellas de vino vacías estaban en el suelo, junto con 3 hombres grandes. El cuarto acababa de unirse a ellos. «Tienes que estar bromeando», dijo el sobrino del curandero que estaba atendiendo a su tío incapacitado. «Vaya, ¿ya está hecho?», preguntó Mao Mao, apurando lo que quedaba en su copa. Era un licor destilado que ardía al bajar, mucho mejor que cualquier cosa que uno esperara encontrar en un establecimiento rústico como este, pero apenas más embriagador que el agua para Mao Mao, que estaba acostumbrada a beber cosas mucho más fuertes. Fue un error de ellos, que pensaron que podrían prescindir de ella rápidamente, desafiándola con los destilados altamente alcohólicos. Los propios hombres no estaban acostumbrados a beber algo tan potente, y eso les hizo caer rápidamente bajo la mesa. Mao Mao no tenía intención de tomárselo con calma. «¿300? No es un mal negocio», le dijo Jinshi al oído. Imaginar que él podría intentar comprarla de nuevo no hizo más que reforzar su decisión de no perder esta contienda. Tal vez valga la pena señalar, para que conste, que un alcahuete dispuesto a hacer un duro negocio podría conseguir una aldeana por solo 20 monedas de plata. Jinshi tenía realmente un sentido del valor muy sesgado. En cualquier caso, con Jinshi a su lado, había superado al primer granjero. El segundo había cometido el error de suponer que Mao Mao estaría casi borracha para entonces y la había desafiado con un rico alcohol, que lo dejó fuera de combate tras una sola copa. El tercero y el cuarto cayeron de forma similar. Era cierto que, en principio, estaba en desventaja porque se enfrentaba a una sucesión de oponentes, pero, por desgracia para ellos, Mao Mao superó todas sus expectativas. «Ya son 4.
pensó. 300 por uno, 600 por el segundo y 1200 por el tercero. Con 4 menos, su ganancia era ahora de 2400 monedas de plata. Los restantes granjeros la miraban con cara roja. No sabían leer, pero tal vez podían hacer un poco de matemáticas. Quedaban varios, pero si Mao Mao podía vencer a uno más de ellos, sus problemas habrían terminado. La deuda de los papeleros debía ser de 4500 monedas de plata. Se alegró de que las otras partes estuvieran borrachas. Habían conseguido que firmaran un simple contrato sin pensarlo demasiado. 4 contratos, de hecho. Los granjeros probablemente pensaron que eran simples trozos de papel. Ella lo sabía porque incluso el propio propietario había estado a punto de utilizarlos como papel de desecho. Hablando del terrateniente, estaba gruñendo y frunciendo el ceño, y finalmente se sentó frente a ella. ¿Quieres un partido? El bigotudo sonreía, pero sus ojos eran duros. Mao Mao se acarició la barriga. Espero que pueda conseguir otro. Incluso ella empezaba a sentir los efectos de haber bebido hasta la inconsciencia a 4 personas. El propietario parecía saber aguantar el alcohol, como correspondía a alguien que normalmente bebía licores destilados. Sonrió ante la evidente incomodidad de Mao Mao y luego miró el contrato. Si crees que voy a hacer otro peso ligero, piénsalo de nuevo. Luego garabateó una firma en el contrato y lo golpeó sobre la mesa. Oye, hermano, no intentarás estafarme con mi dinero, ¿verdad?, dijo. Jinshi se quedó en silencio, con los brazos cruzados. Nadie va a estafar a nadie, dijo Mao Mao. Entonces, sintiendo que era su única opción, sacó una pequeña botella de los pliegues de su túnica. El entorno del propietario armó inmediatamente un jaleo. ¿Qué demonios es eso? Estoy un poco cansada del sabor de este vino. Pensé en refrescarle un poco, dijo Mao Mao, y dio unos golpecitos del contenido de la botella en el líquido ámbar de su copa. El propietario se inclinó hacia ella. Bueno, ahora, espera, ¿no vas a compartir? Bueno, si insiste. Mao Mao le pasó la botella al terrateniente, que la miró críticamente y luego vació el contenido restante en su propia taza. Déjame adivinar, ¿un poco de algo que te ayude a aguantar el licor?, le sonrió. Mao Mao, sin expresión, se llevó la taza a los labios y bebió. El casero lo observó mientras se la bebía y luego, al ver que no le afectaba, volvió a sonreír y se bebió su propia copa. El propietario se cayó. Uno de los campesinos se apresuró a ayudarlo a incorporarse, pero el hombre de mediana edad estaba obviamente en una especie de estupor. ¿Tú qué le has hecho? No hice nada. Puse lo mismo en mi propia bebida. Todos me vieron. El casero había acabado de espaldas por una razón y solo una. Estaba completamente borracho. Creo que esto significa que he ganado la apuesta. Hubo un silencio colectivo, durante el cual Mao Mao se levantó y cogió los contratos que habían firmado sus contrincantes en la bebida. Se acercó al cuñado del curandero, sin siquiera tropezar, y se los entregó. Finalmente, se dirigió a la propietaria del establecimiento. Disculpe, ¿dónde está el baño? Allá afuera y a la derecha. Gracias, qué amable. Mao Mao salió del restaurante al trote rápido. Había vaciado varias botellas de vino. ¿Quién podía culparla si necesitaba usar las instalaciones? Y ni siquiera ella era tan desvergonzada como para hacer sus necesidades delante de una multitud. Dime, ¿qué has hecho ahí atrás?, preguntó con cara de perplejidad el cuñado del curandero, que seguía agarrado al fajo de contratos. No mucho, como dije, quería un sabor fresco, así que añadí algo de alcohol. Mao Mao solía llevar consigo algunas hierbas y otros suministros médicos, incluido el alcohol para desinfectar. Al estar destinado a la desinfección, era mucho más concentrado que el vino normal. La mayoría de la gente se hundiría tras un solo bocado, y el propietario lo había vertido en su bebida con alegría. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo el hombre después de un momento. ¿Sí? Usted puso lo mismo en su propia bebida, ¿verdad? Frunció ligeramente el ceño. Sí. Era una cantidad que sabía que podía soportar. Esperaba que las cosas terminaran rápidamente. Mao Mao había sospechado que si hacía algo que pareciera mínimamente sospechoso o inusual, sus oponentes se sentirían atraídos por ello. Se alegraba de que hubiera funcionado. Podría haber superado al propietario de la manera tradicional, pero no estaba segura de poder aguantar tanto tiempo. Me alegro de haber llegado al baño a tiempo, dijo. Sí, eso es importante. Escucha, sé que te sentías confiada, pero te cuestiono que arriesgues tu propia libertad, y nada menos que por nosotros.
Lo siento, creo que ha habido algún tipo de malentendido. Mao Mao tomó los contratos doblados del hombre. Estos son los que yo tomo, pero tengo que devolver el capital original. Sonrió. El cuñado no podía hablar, pero el curandero, que por fin había empezado a recobrar el sentido, exclamó: «Ahora, un momento, jovencita. Está usted hablando de nuestros medios de vida». Eso es como puede ser, pero no tengo ninguna obligación real en ese sentido, ¿verdad? Y de todos modos, no me dejaste terminar de hablar. Miró hacia donde el propietario se levantaba del suelo con la ayuda de uno de sus lacayos, agarrándose la cabeza y tambaleándose. Por el vómito que había en el suelo, dedujo que habían forzado el alcohol para ayudarle a recuperar la conciencia. ¿No crees que habría sido mejor dejarle dormir un poco más?, preguntó. «¡Esa apuesta no cuenta!», gritó. Ah, ella se lo esperaba. Era solo una forma de divertirse bebiendo. Nunca me lo tomé en serio. Y sin embargo, tengo aquí los contratos, firmados y con testigos. ¿No me vas a decir que tampoco sabes leerlos? ¿A quién le importa un contrato? ¡Esos son inválidos! ¡Lo digo yo! Mao Mao se cruzó de brazos y se colocó frente al barril de vino del restaurante. Veo que no nos queda otra opción. Palmeó el barril y sonrió a Jinshi y a Basen. Tendremos que decirle al gobierno que has estado engañando con tus impuestos. Se podría haber oído caer un alfiler en el restaurante. El propietario la miró con la boca abierta y los granjeros, los que aún estaban de pie, se balancearon por la conmoción. Los dueños del restaurante parecían ansiosos y aliviados al mismo tiempo. En cuanto a los papeleros, se miraron entre sí y luego a Mao Mao. El curandero se limitó a ladear la cabeza confundido. Este era el origen de los números no coincidentes que tanto habían preocupado a Jinshi. ¿Engañando en sus impuestos? ¿Qué se supone que significa eso?, logró decir finalmente el rebelde hijo mayor. Hacer vino requiere el permiso del gobierno. Hacerlo para consumo personal puede ser una cosa, pero servirlo con fines de lucro en un restaurante, seguramente eso debería estar sujeto a impuestos. Cualquier negocio tenía que pagar impuestos y la tasa era siempre más alta en las comodidades y los artículos de lujo. Un bar pagaba más impuestos que un restaurante y la tasa se disparaba si regentabas un burdel, como no se cansaba de quejarse la abuela. Mao Mao se había preguntado por qué este restaurante había estado dispuesto a acoger la discusión con el propietario. Había pensado que tal vez fuera porque eran inquilinos suyos, pero lo que le había llamado la atención era la abundante cantidad de vino. ¿No sería una bendición para un restaurante poder almacenar una gran cantidad de excelente alcohol a un precio reducido? Era el tipo de oferta que uno no podía ignorar, aunque trajera consigo una cierta cantidad de problemas. Por eso, sospechaba Mao Mao, el terrateniente no había pedido ese vino turbio cuando había querido tomar una copa. Los campesinos eran probablemente los que producían el vino, porque iba a salirse de su camino para pedir algo que ya había bebido hasta la saciedad. Y tal vez los ingredientes también estén fuera de los libros, dijo ella. Para hacer vino se necesita arroz o cebada o algo parecido. En este caso parecía ser arroz. Eso le recordó la supuesta queja del propietario. Están contaminando el agua y reduciendo la cantidad de la cosecha de arroz. No hay suficiente agua para cultivar el arroz, dijo, repitiendo la reclamación. Pero eso no es cierto, ¿verdad? En todo caso, la cosecha de arroz es mejor que nunca. Si los campos en los que se cultiva el arroz se nutren de la tierra y la hojarasca que llega con el agua de río arriba, se evita que el suelo se agote. No es que los papeleros estuvieran echando algo tóxico o insalubre al agua. Todo lo que cavaría río abajo sería el salvado de arroz que utilizaban en su cola y quizá las virutas de madera que servían de base para su papel. Excelentes fertilizantes, en opinión de Mao Mao. Incluso pensó que esta podría ser la razón por la que el anterior propietario había estado dispuesto a considerar la venta de la tierra a los aldeanos en su totalidad. Puede que los campesinos no entendieran exactamente por qué su cosecha de arroz era de repente tan buena, pero sabían claramente lo que era, y alguien había decidido mantener a los aldeanos. Luego, en algún momento, habían decidido ocultar los ingresos extra y convertirlos en vino. Eso sería una doble evasión de impuestos, un asunto bastante serio. Decir todo esto en voz alta habría ido en contra de las enseñanzas de su padre, así que se lo guardó para sí misma. Pero las expresiones en los rostros del terrateniente y de los otros granjeros dejaron bastante claro que tenía la idea correcta. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó uno de los granjeros. Sí, eso es. ¿Puede demostrarlo?, dijo otro. ¿Probarlo? Tal vez no. Pero Jinshi estaba allí mismo, así que sí tenía testigos.
No te preocupes, dijo Mau Mau. Si son inocentes, es de suponer que no les importará que un funcionario registre sus casas. Se aseguró de sonreír al decirlo. Los campesinos, que hasta ese momento habían sido tan ruidosos en sus objeciones, se callaron. Ah, bingo. Tienes agallas, chica, dijo el casero, agarrándose la cabeza que aún le daba vueltas. Pero si crees que puedes hablar así y salirte con la tuya... Mau Mau se quedó mirando al casero. Yo podría decirte lo mismo. Echa un vistazo a tu alrededor y luego considera tus palabras con cuidado. Al menos un tercio de sus allegados estaban derrumbados por la bebida, y él también. El resto podría estar todavía en pie, pero estaban lejos de estar sobrios. Mientras tanto, en el grupo de Mau Mau había 6 hombres bien dotados que no habían bebido ni una gota. No incluía al curandero en este número, por supuesto. Nunca iba a ser de ayuda en una pelea. Por encima de todo, tenían a Jinshi y a Basen con ellos, junto con los guardaespaldas que vendrían corriendo desde fuera si algo amenazaba a cualquiera de ellos. Obviamente, los propietarios del restaurante intentaban mantenerse al margen en la medida de lo posible. Mau Mau no quería específicamente resolver las cosas con violencia, pero si los granjeros decidían ponerse en plan físico, sospechaba que sus amigos responderían de la misma manera. Agitó los contratos en la cara de los granjeros y esbozó su sonrisa más despectiva. No duden en pedir ayuda, y mientras lo hacen, enviaremos esto a los funcionarios en el caballo más rápido que tengamos. Estaba tan contenta que prácticamente cantaba la letra. Como sucedió, alguien mucho más aterrador que cualquier funcionario al azar estaba allí con ellos. Jovencita, pareces un poco diferente a lo habitual, dijo el curandero, pero ella decidió ignorarlo. En su lugar, miró al propietario y a los otros granjeros, ninguno de los cuales tenía una respuesta para ella. Finalmente, susurró al oído del propietario: si vas a jugar al juego, al menos prepárate para recibir lo mismo que das. Prácticamente pudo oírle rechinar los dientes. Miró fríamente al terrateniente, que seguía tumbado en el suelo, y le dijo: ¿qué te han hecho los aldeanos? Nada más hablar, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Allí estaba una mujer joven con una bata muy arreglada. En el momento en que vio la escena en el interior, se puso pálida y se acercó corriendo al propietario derribado. Justo cuando Mau Mau pensaba que iba a detenerse para atender al hombre, la joven se arrodilló e inclinó la cabeza. Estoy segura de que mi padre ha vuelto a hacer peticiones escandalosas, dijo. Pero, por favor, no se merece esto. Se inclinó más profundamente, no ante Mau Mau, sino ante los artesanos del papel. No fuimos nosotros, dijo el hijo menor, sacudiendo la cabeza, pero la joven no se movió. Permaneció con la frente apoyada en el suelo, ignorando el hecho de que su pelo era un desastre. Lo siento mucho, por favor, perdónalo. Por favor, perdona a mi estúpido y testarudo padre. Era como si no escuchara lo que los demás decían. Fue entonces cuando el hijo mayor hizo su movimiento. Nosotros no maltrataríamos a nadie, seguro que no a tu viejo. Tomó a la joven por los hombros, calmándola e instándola a levantar la cabeza. Las lágrimas aún brotaban de sus ojos, pero le miró y asintió. El propietario reaccionó con escándalo. ¡Tú, don nadie sin nombre de ninguna parte! ¡Aléjate de mi hija! Intentó levantarse, pero sus pies seguían inseguros y volvió a caer al suelo. ¡Padre! ¡Suegro! No soy tu maldito suegro y nunca lo seré. Vaya, vaya, vaya. Mau Mau se puso sobria en el acto. El sobrino del curandero número 2 miraba a su hermano con cierta exasperación. No me digas, dijo Mau Mau. A estas alturas dudo que tenga que hacerlo, respondió. De repente se hizo evidente por qué el hijo mayor estaba del lado de los granjeros y por qué el terrateniente odiaba a los forasteros y estaba tan ansioso por deshacerse de ellos. Aunque Mau Mau se alegró de que se resolviera el misterio, no pudo evitar pensar que habría sido igual de feliz sin saberlo. Era como ver una mala comedia desarrollarse ante sus ojos, apenas merece ser descrita. Mi hermano es muy serio. Mucho bien le hará si destruye toda su aldea con su devoción, dijo Mau Mau, diciendo lo que estaba en la mente de todos los papeleros presentes. Todos asintieron con ella. Pensó que había sido un error traer al hermano mayor a esta discusión, pero luego, al reflexionar, recordó que era un pariente del curandero, así que, bueno, sería lo que sería. Espera, ¿voy a conformarme con eso?
¿Iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo un pueblo entero era aniquilado por una ridícula farsa? Solo había un problema. La gente involucrada no lo veía como una farsa. Para ellos era algo completamente serio. ¿Podría ser más absurdo? ¿Más idiota? ¿Más estúpido? Finalmente, Mao Mao, al límite de sus fuerzas, se sentó firmemente en una silla. «Tráeme un poco de vino», dijo, haciendo un gesto enfático en la propietaria. «¿Vas a seguir bebiendo?», preguntó la mujer. «Oh, no estoy ni cerca de mi límite». Una colección de miradas incrédulas se posaron en ella cuando dijo eso, pero no le molestó. Tal vez el vino se le había subido a la cabeza más de lo que pensaba. Solo cuando se le pasó la borrachera, se dio cuenta de que había sido mucho más voluble de lo habitual. Al final, se acordó que el pueblo de los artesanos podía pagar la deuda restante en los próximos 5 años, como se había acordado originalmente. En cuanto al asunto de los pagos del terrateniente a Mao Mao, se resolvió con el entendimiento de que enviaría una cantidad específica de arroz a la casa Verdigris regularmente durante los próximos 10 años. Tal vez eso era tomárselo con calma, pero en cualquier caso, sospechaba que los funcionarios del gobierno no tardarían en realizar una inspección. Sin embargo, se dijo que no buscarían recuperar las pérdidas pasadas, lo cual era más que generoso. ¿Y qué fue del sobrino del curandero y de la hija del propietario? Como si me importara. Y eso es todo lo que había que decir al respecto.